Este video es sobre cómo hacer sombras proyectadas de un objeto sobre otro utilizando una luz no perpendicular al plano de visión. En este caso voy a utilizar el paradigma de la luz detrás del plano de visión, detrás del punto de vista, detrás de nosotros está la luz. Por lo tanto, la dirección de la luz se va hacia el horizonte, es decir, es una luz que se disuelve en el horizonte y por eso he generado este punto de fuga para establecer las referencias de la luz en el horizonte. Y la otra dirección de la luz, recuerden, siempre necesitamos al menos dos direcciones para entender la tridimensionalidad de la luz. La otra dirección va a ser este punto de abajo. Es decir, el punto de abajo me va a permitir establecer la inclinación del rayo de luz. Y con estas dos referencias puedo obtener los puntos en el piso de cada una de las aristas y los vértices de estos polígonos. Ahora bien, voy a terminar la sombra del primer objeto para que haga sentido. ¿Sí? Mm. Y me parece que según, ¿cómo sé si es que esta arista genera sombra en algún lugar? Simplemente arrastro desde la base hasta la fuga y me doy cuenta que si hay un espacio aquí entre el objeto y la base. Es decir, cuando yo utilizo la fuga desde la base de una arista, y la línea se proyecta hacia adentro del objeto, significa que esta arista no va a generar sombra. Pero en el caso de la arista posterior, la línea que va desde la base a la fuga sí se aleja del objeto, así que sí que va a generar sombra. Básicamente la sombra de este primer objeto va a lucir así. Vamos a ponerla en esta capa. ¿Listo? Ahora, como el objeto no es del todo transparente, lo que vamos a ver de la sombra va a ser solo este fragmento de aquí, el fragmento de fuera, ¿no es cierto? Este, este pedacito es el fragmento de sombra que vemos. Ahora, del otro objeto de la parte alta de la arista, vamos a proyectar principalmente esta arista en el piso. Entonces, desde la parte alta hacemos una línea hacia esta fuga de la inclinación que está justo debajo de la fuga del horizonte y hacia la fuga del horizonte. Y tenemos este punto. Este punto es la proyección en el piso de nuestro vértice A. Vamos a llamarle aquí en el piso A', así despacito, porque como hemos previsto, seguramente esa sombra de A no está en el piso, sino encima de este segundo objeto. Entonces, lo que debemos, digamos, podemos seguir con la misma lógica de establecer que esta primera línea va a la fuga del horizonte, pero en cuanto choca o golpea el plano vertical, la sombra de la arista vertical se proyecta de forma vertical sobre este plano, ¿sí? Y a partir de aquí irá asimismo a la fuga del horizonte para encontrar este segmento que toca em, con la línea que proyecta esta arista en el piso, la línea de la fuga de las inclinaciones del rayo de luz. Y entonces, simplemente pues voy a marcar mejor esta línea para que quede claro que este plano que acabo de dibujar, este plano de aquí, es el plano naranja, es el plano que intercepta el volumen del piso. Vamos a ponerle, de hecho, un colorito a este plano. Vamos a rellenarlo para que se vea.
esta noción tridimensional de este plano del rayo de luz, que es algo que hemos estado trabajando desde el inicio. ¿Ya? Este plano. Perfecto. Entonces, este plano intercepta al volumen de atrás. Ahora, lo interesante hasta aquí es que si yo voy a dibujar la arista de arriba, esta arista de aquí arriba, esta, como esta arista tiene una fuga, que las he hecho invisibles por aquí, las fugas deben estar aquí. Esta es la fuga de la izquierda. Significa que en el piso su sombra también debe ir a la fuga. Entonces, desde este punto hacia la fuga debería darnos la trayectoria de la sombra de este objeto, sobre todo de la arista superior, la arista que está aquí arriba. Esa es la que va a generar esta sombra. Y lo que voy a hacer es verificar hasta qué punto llega utilizando la fuga de la inclinación de la luz hacia abajo, ¿sí? Y puedo ver que justo queda fuera del objeto. Significa que yo podría, más bien, si quisiera terminar la sombra, tendría que encontrar la sombra en el piso de este punto. Esta sombra en el piso está aquí, ¿sí? Y desde aquí am, puedo obviar todo este proceso posterior porque no es necesario, digamos, encontrar el otro punto de acá atrás y así para terminar la sombra completa. Aquí se va a interceptar con la sombra del objeto de abajo. Fíjense cómo la sombra del objeto de abajo nos va a generar aquí una intercepción, sino que solo nos podemos concentrar en la sombra que se ve, en la sombra proyectada que se ve, que no va a ser otra que esta de aquí. Desde aquí hasta acá y así. Solo quería verificar que continúe la sombra antes de que se intercepte con esta arista en la superficie. Entonces, por consiguiente, este va a ser la sombra del objeto de la izquierda proyectada sobre el objeto de la derecha en perspectiva cónica con una luz frontal que se proyecta hacia atrás. ¿Sí? Esta reflexión es la que hay que hacer con cada uno de los planos, cómo se trasladan esos planos. Am, este ejemplo se aplica a cualquier otra circunstancia con planos ortogonales, es decir, objetos cuyos planos son solo horizontales y verticales y están orientados de forma em, perpendicular entre sí, es decir, con ángulos de 90 grados. Lo que nos hace falta es ver cómo se proyecta una sombra de un objeto ortogonal sobre un plano inclinado y además cómo se proyecta un plano inclinado sobre otro objeto distinto. Ahí vamos a ver que el procedimiento es un poquitín más divertido.